Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga una vez más. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios por este precioso momento que Él nos ha regalado para estudiar la palabra del Señor en este día. Viva el Señor, que corresponde a la clase bíblica. Alabado sea nuestro Dios, que seguimos en esta preciosa tarde con los 10 mandamientos y seguiremos hablando hasta terminar con esta clase. Viva el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Este que le saluda es su hermano Clemente Zafra desde Misión Evangélica en Norristown. Viva el Señor. Reciban un fuerte abrazo a aquellos que nos ven a través de las redes sociales de parte de nuestro pastor Francisco Cruz. Viva el Señor. Santo. Hemos estado hablando de cada uno de los mandamientos. Viva el Señor. Y ahora nos corresponde el octavo mandamiento, así que vamos a hacer una pequeña oración y que sea Dios quien nos dirija en esta preciosa hora. Viva el Señor. Así que así como ustedes se encuentran, inclinen su rostro y ayúdenme a orar para que sea Dios quien nos dirija a través de su santa palabra. Mi Dios, a usted sea la gloria, a usted sea la honra y a usted sea la alabanza por siempre y para siempre. Mi Señor, le damos la gloria, mi Señor, la alabanza que es de usted y es para usted. Mi Señor, glorifícate en medio nuestro, que sea usted guiándonos, mi Señor, en esta clase bíblica que corresponde a este día. Que tu palabra, mi Señor, hable, llegue a lo profundo de nuestro ser, mi Dios eterno Señor, y nos ayude a poder seguir hacia adelante. Mi Dios, gracias por todo, gracias por su misericordia, por su amor que es tan grande, mi Señor. Glorifícate a través de las redes sociales, aquellos que nos verán, mi Señor, que tu palabra, mi Dios eterno Señor, hable a los corazones, mi Dios eterno Señor, y nos ayude en los momentos de crisis que estamos viviendo, mi Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viva el Señor. Aleluya. Ok, seguimos con los 10 mandamientos y en esta preciosa tarde pues hablaremos del octavo mandamiento. Éxodo capítulo 20. Viva el Señor. Éxodo capítulo 20 y vamos a estar leyendo el verso 15. Aleluya. Y este mandamiento también es uno de los mandamientos cortos y esto está refiriéndose al prójimo. Y siempre pues quiero hacer hincapié de esto. Existen solamente 4 de los 10 mandamientos, 4 mandamientos relacionados con Dios, de nosotros hacia Dios, y 6 relacionados con nuestro prójimo. Viva el Señor. Y hoy nos tocará hablar acerca del octavo mandamiento. Aleluya, ¿lo tienen? Éxodo capítulo 20, verso 15. Oiga lo que dice, no hurtarás. Sencillo. No hurtarás o no robes. Vive Dios, aleluya. No robes. Ahora, es un mandamiento sencillo. No robarás. Aleluya. Ahora, el detalle es ¿qué es robar? ¿Cuál sería la definición de no robar? Hermano Feliciano. Tomar algo que no es tuyo. Viva el Señor. ¿Qué tal la usura? La usura sería algo de robo. Un ejemplo, yo le pido prestado dinero a alguien y me da el dinero prestado pero con unos intereses altos. ¿Será eso robar también? Y esto, fíjense bien, porque el punto que vamos a estar viendo en esta tarde es acerca de los que nosotros a veces pensamos que no es robar. Y es lo que vamos a estar viendo. Fíjense bien, es algo sencillo, no robarás y punto, ¿ok? Y el punto de Dios, porque normalmente, no siempre es así, pero normalmente el que tiene escasez es el que roba. No dije que siempre es así, porque hay personas que tienen mucho dinero y roban a las demás personas, que estafan a las demás personas. Pero casi la mayoría de veces, no siempre, la mayoría de veces, las personas que
se dedican a esto son las personas de bajos recursos, normalmente, casi. Pero vive el Señor, hay personas, hay abogados que tienen dinero, tienen mucho dinero y a la misma vez se dedican a robar. Y yo he vivido un caso de esto. Vive el Señor. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Recordémonos a los que nos ven a través de las redes sociales, sus peticiones. Al final de la clase bíblica estaremos orando por sus peticiones. Viva el Señor. Ok, vámonos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 25. Verso 13. Aleluya. Deuteronomio capítulo 25, verso 13 al 16. Oiga lo que dice. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa medida grande o medida pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, medida cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de los tiempos bíblicos. Acordémonos que en los tiempos bíblicos no son muy diferentes a los tiempos que estamos viviendo. Porque en aquel tiempo, aunque había medidas diferentes, en este tiempo es algo similar. Hay medidas que se pueden ajustar para que el peso pueda ser balanceado al favor de quien está vendiendo. Y fíjense bien, había comerciantes que a las medidas, por ejemplo, si ellos compraban maíz o compraban trigo o avena, había dentro de las medidas, ponían algo por dentro para que la medida rápido se llenara y a la misma vez vendieran poco. Y el producto le quedase al que está vendiendo, tuviese más para seguir vendiendo. Entonces, Dios prohíbe, porque eso es robar. Eso es robar, vive el Señor, a las personas que de buen corazón quiere comprar. Vive el Señor. Y eso se ven en muchos casos de los agricultores. Mire, en una ocasión estaban cosechando maní, o cacahuate, como ustedes lo conozcan en diferentes países, y el cacahuate se vende por grano. ¿Okay? Cuando están cosechando, la cosechadora avienta el grano dentro de los carros que lo transportan. ¿Okay? Ahora, ¿saben que hay agricultores que al final, casi al final de la cosecha, le echan agua para que al arrancar el maní o cacahuate lleve bordos, terrones, tierra, para que la tierra pese y le ayude, porque el cacahuate o el maní, que es lo mismo, se vende por peso. Y eso también es robar, está exagerando la medida del producto que está vendiendo. Vive el Señor. Entonces Dios detesta. ¿Por qué? Porque normalmente el que compra está esperando recibir el producto de lo que está pagando. Fíjense bien, el que roba no piensa que él está haciendo un daño a la segunda persona. Y este es el propósito de Dios. Dios quiere que su pueblo, específicamente su pueblo, sea un pueblo justo, como Él es nuestro Dios. Vive el Señor. Dios quiere que su pueblo sea justo. Vámonos un poquito más atrás. El 23, verso 23, Deuteronomio capítulo 23, verso 24. Aleluya. Búsquenlo por favor. 23, verso 23. Capítulo 23, verso 24. Aleluya. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice este verso. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte,
mas no pondrás en tus cestos. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano. Mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y fíjense bien, y esto Dios lo puso específicamente para su pueblo. Cuando una persona sembraba mies o uvas, vive el Señor, las personas podían entrar solamente a comer para sí mismo y no llevar para su casa, porque eso específicamente está disminuyendo la producción del que sembró. Entonces, y también cuando un agricultor sembraba, al final de la cosecha, Dios le prohibía a ese agricultor a rebuscar el último grano de su propia cosecha, porque ese grano estaba destinado para la gente pobre. Mire, hay un título que tiene eso, es la rebusca, o en diferentes países tiene diferentes títulos. La rebusca de ese producto, las personas piden permiso al dueño de la propiedad, y el dueño de la propiedad le da permiso. De todos modos, este es un grano que se le escapa a los agricultores. Y Dios siempre ha pensado hasta en lo más mínimo detalle para que las personas que no tengan recursos pudiesen llegar y rebuscar de lo que habían ya cosechado. Vive el Señor. Dios es un Dios justo. Vive Dios, aleluya. Entonces, el punto de Dios es que todo mundo tuviese sustento, comida en su casa, para que las personas sepan de que su proveedor era Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios ha colocado o había colocado en aquel entonces a su pueblo personas, vive el Señor, para que le permitiesen a la gente pobre a llegarse a esos productos y asimismo no robar, ¿ok? No robar. Ahora, dentro de los tiempos que estamos viviendo, saben que hay personas bien listas y las personas listas normalmente tratan de estafar a las personas. Hay personas que ya ven que su carro se está dañando, le hacen un arreglo para que medio aguanten y poderlo vender a un precio bueno. Ellos saben que su vehículo está a punto de destruirse, del motor irse a dañarse, vive el Señor, y ellos hacen algo para que el motor medio aguante, aparente la venta y asimismo deshacerse de ello con un buen precio. Eso es robar también. Eso es robar. Y Dios prohíbe eso, vive el Señor. Mire, ¿y qué tal el vender algo con un precio adulterado? A veces las personas venden los carros adulterados o les bajan las millas. Hay personas que los motores, todos los carros tienen un millaje, y de acuerdo al millaje es el precio. Usted puede tener un carro del 2018, 2020 con alto millaje, y por esas millas ese carro le cuesta un poco más económico. Pero hay personas que le bajan las millas a estos carros para poderlos vender a un precio alto. Esto también es otro tipo de robo. Esto es robar también. ¿Por qué? Porque están dando un producto que no vale su precio. Y esto, fíjense, Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor hacia el dinero. Mire, el dinero es necesario, pero no lo es todo. El dinero es necesario, pero no lo es todo. Mire que los grandes males vienen a través de la codicia. Saben que el vender las armas es una gran ganancia a los vendedores de armas, pero necesitan que haya compradores, y la mayoría de veces es a través de guerras. Las personas que cuando hay carteles
en diferentes lugares, por lo menos de México hacia abajo, viva el Señor, se arman con estos armamentos bien pesados que en el ejército lo tienen, viva el Señor, y son ganancia para los vendedores. Esto también es un daño. ¿Por qué? Porque hay gente pobre o gente inocente que pagan las consecuencias de la avaricia de otras personas. Y esto Dios quiere evitarlo. ¿Por qué? Porque quiere que usted y yo, su gente, su pueblo, estemos contentos con lo que tenemos. Quiere que estemos contentos con lo que tenemos. Vive el Señor. ¿No se ha pensado usted, no ha pensado usted de por qué Dios no hizo a todo el mundo rico o a todo el mundo pobre? ¿Por qué existen los ricos y por qué existen la clase rica, clase media y clase pobre? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Si Dios es un Dios poderoso, inteligente, ¿por qué no hizo a toda la clase social de un solo nivel? ¿Por el pecado? ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Dígame, usted que iba a alzar la mano. Mire, Dios hizo o estableció o permitió, Dios permitió las diferencias sociales para que su pueblo viese y tuviese el corazón sensible de darle a los demás. Imagínense, mire, imagínense que todos fuésemos ricos. Imagínense, vamos a pensar por un momento que todos somos multimillonarios. ¿Okay? ¿Quién cosecharía las verduras o los alimentos que nosotros no íbamos a ingerir? Al tener todo mundo dinero, nadie iba a querer sembrar, sino simplemente comprar. ¿Y a quién le va a comprar si no hay quien lo cultive, quien lo coseche, quien lo siembre? ¿Me explico? Hay diferentes. Dios colocó la diferencia social para que a la misma vez todos nos necesitemos. Ese es el punto de Dios, para que todos nos necesitemos. Porque, mire, se necesitan los que recogen la basura, se necesitan quien procese la basura, se necesitan quien siembre, se necesita quien cultive, se necesita todas las personas son necesarias, todas. Y Dios puso eso para que todos nos necesitemos. Fíjense, no significa que los ricos no necesiten al pobre, ni los pobres no necesiten a los ricos. Todos nos necesitamos, todos. Las diferencias sociales, simple y sencillamente, nosotros las ponemos como muro entre diferentes establecimientos sociales. Pero Dios la colocó para que todos nos necesitemos. Y aquí entra parte de la codicia. Porque, mire, una vez pregunté, ¿cuánto dinero sería suficiente para no trabajar? ¿Se acuerdan? No sé quién escuchó eso de mí. ¿Cuánto dinero es suficiente para no trabajar? ¿Sabe que nunca es suficiente? El que tiene siempre sigue trabajando. Hay personas que tienen 10 millones, 20 millones, 500 millones de dólares y siguen trabajando, imagínense. Y día con día siguen trabajando. Porque el dinero es parte de lo que es su modo de vivir. Aleluya. Y se olvidan de las demás personas. Mira, aquí nada más, no sé si fue en Maryland o Washington, una persona se ganó la lotería. Oigan bien. Ahorita ya vamos a regresar. Se gana la lotería. Y fue millonaria de la noche a la mañana.
¿Sabe lo que ella dijo primero? Que ella se iba a seguir trabajando para recibir su pensión cuando se retirara. Imagínense, mujer millonaria que no se ganó ni 1 millón, se ganó muchos millones. Y en su mente ella quería seguir trabajando porque cuando llegase a la vejez quería recibir su pensión. Imagínense eso. Vive el Señor. Aleluya. Ahora, vámonos a Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, verso 2 en adelante. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice. Cuando una persona pecare, hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encontrado, o dejándolo en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero a quien le perteneciere, y añadirá todo aquello 1/5 parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su testimonio, y lo dará al sacerdocio para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él adelante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suelen ofender. Y en este capítulo de Levítico específicamente es a la restitución del daño que hizo. Y fíjense bien, porque una persona que robase un carnero o un borreguito tenía que pagar 4 veces ese animal. El propósito de Dios era enseñarle al pueblo que era más caro la restitución que el robo. El robo es fácil, pero para que alcanzase perdón tenía que restituirlo 4 veces. Imagínense, si una persona que roba que no tiene nada, ¿de dónde va a sacar para restituir 4 veces? Y esto es parte del secreto de un corazón arrepentido. ¿Por qué? En la Biblia hay un hombre que robaba. Llegó Jesús y le dijo a este hombre que robaba que era necesario que él posase en su casa. ¿Cómo se llama? Ok. Viene este varón, se baja del árbol y le hace un banquete a Jesús. Oiga lo que dice este varón. Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si a alguien le he robado, y él sabía que había robado, se lo regreso 4 veces. Porque eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la ley de Moisés decía. Y eso significa un corazón arrepentido. Por eso Jesús al final dice, hoy ha llegado la salvación a este lugar. La pregunta es, ok, nosotros antes de ser creyentes hicimos cosas malas, robamos, ok, un ejemplo. Venimos a los caminos del Señor. La pregunta sería, ¿bastará solamente con pedir perdón y de ahí para adelante como que nada pasó? ¿O debemos de restituir las cosas que hicimos en el pasado? ¿Me explico? Ok, vamos a suponer, el hermano robó un coche, estamos bien, robó un coche, no es creyente, viene a los caminos del Señor. Viene a los caminos del Señor, Dios lo cambia, su corazón es transformado. Ok, ahora que está en los caminos del Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que olvidarse de aquello que hicimos? ¿O podemos restituir de las maldades que hicimos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Diga, hermano Leal.
¿Verdad que es una pregunta bien capciosa? Porque el que roba, oigan bien, el que roba piensa que el daño que hizo se olvidó, pero el que sufrió el daño siempre está pensando en lo que le hicieron. ¿Ven el punto? Vamos a suponer que yo le robo a todos ustedes, ¿ok? Que yo le robo a todos a ustedes, a la mayoría de ustedes. Vengo a los caminos del Señor y a los que puedo le digo, perdónenme la deuda, y lo hice en mi ignorancia. ¿Qué van a pensar ustedes? Ahí ya es diferente, ¿verdad? Allí sí que ya es diferente. ¿Por qué? Porque el causante ve las cosas diferentes que el que hizo el daño. Y ese es el punto de Dios. Por eso, bíblicamente, Zaqueo hizo las cosas correctas, las cosas como Dios quería. Dios quería, y esto es bíblico, porque todo aquel que robaba tenía que regresar el daño que había hecho 2 veces o 4 veces de lo que había robado. Y era algo que Dios quería para que su pueblo no robase. Sencillo como eso. Porque, mire, ¿sabe usted que el dinero robado normalmente nunca luce? Nunca. ¿Por qué cree que las personas siguen robando? Los rateros normalmente tienen el título. Normalmente en el pueblo de uno, en los pueblos pequeños, se conoce quién es ratero. Y ellos siguen robando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese dinero no le rinde. Y se acostumbran a lo mismo, a seguir robando. Vive el Señor. ¿Qué tal las estafas? Las estafas es otro tipo de robo. Mire, hay anuncios que pasan en la televisión y uno de los anuncios, si alguien te chocó, llámanos, nosotros te vamos a defender. Vamos a conseguir el dinero para la reparación de tu carro, del daño que sufriste en el hospital, vamos a conseguir ese dinero y vamos a conseguir el dinero que te mereces. Eso es tentador. El dinero que te mereces. Hay dinero que es justo y hay dinero que no nos merecemos. ¿Cuál es la idea de los abogados de que hagan una demanda por un accidente? De sacar lo que el doble o el triple para que ellos reciban una parte y la persona afectada reciba otra parte, pero la mayoría de esto no es un dinero que se merecen. ¿Ven el punto? No es algo que se merece, hay que ser justo. Si alguien sufrió un accidente, yo creo que merece una compensación, pero a una exageración, eso ya es pecado. Eso ya es pecado, porque cuando uno exagera, mire, el otro día una persona se resbaló en una tienda bien grande, de estas cadenas que son multimillonarias. Un resbalón. ¿Sabe lo que hizo? Se quedó tendida en el piso y gritando. El resbalón no fue ni grande, no fue exagerado. Cuando llegaron los paramédicos, subieron a esta persona en una camilla e iba haciendo un drama. ¿Cuál era el propósito del drama? Recibir lo que se merece. Esto es robo. Esto es robo. Y Dios no quiere que su pueblo robe, porque hay diferentes tipos de robo. Y ese es el propósito. Dios quiere, mire, es que el dinero fácil es a lo que las personas andan buscando. ¿Por qué cree cuando ve usted que la lotería llega hasta 100, 200, 300 millones, miles de gente van a comprar tickets de lotería? Porque en su mente es dinero fácil. ¿Qué tal los casinos?
Es dinero fácil, que ellos piensan solamente $100 me puedo recibir a 500,000, 200,000, no sé. No sé mucho de eso. Pero en la mente es un dinero fácil. Ahora, en la mayoría de las personas, un accidente es un dinero seguro. Porque la mayoría de los contratistas, la mayoría de las fábricas, la mayoría de las empresas tienen seguro. Entonces, en la mente de los abogados no le están quitando dinero a las empresas, sino al seguro. Pero el seguro le quita dinero a las empresas. Y esta es una cadena. Mire, cuando yo llegué, estuve en New Jersey hace años atrás, en aquel entonces estaban de moda los choques por carro. Se subían 5 personas en un carro con el seguro full cover y a las 5 personas recibían dinero. Esto es robo también. Esto es una estafa. Porque, mis hermanos, el dinero mueve la codicia y la codicia es un mal consejero. Es un mal consejero. Porque en una sola demanda uno puede recibir el dinero que el dinero que uno trabaje durante un año. Solo lo recibe en una sola demanda. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos. Dios quiere que estemos contentos con nuestra forma de vivir. Y que esta codicia hacia el dinero no haya en nosotros, sino que veamos a Él, que Él es nuestro suplidor, que Él suple nuestras necesidades. Y eso Dios quiere en su pueblo. Por eso el punto de hoy, no robarás, no debemos de robar. Dios quiere que no robemos. Aleluya. Vamos a Mateo capítulo 6. Vamos avanzando un poquito. Mateo capítulo 6. Verso 19. Aleluya. Vive el Señor. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 6, verso 19. No se hagan tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino que hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y fíjense, en este texto específicamente, Dios le está enseñando a su discípulo que el tesoro en sí está donde está el corazón. Porque si hay codicia en el corazón, prácticamente vamos a pensar en robar, en cómo hacer esa riqueza fácilmente. Vive el Señor. Y bíblicamente no es malo ser rico, no es malo pensar en prosperar, no es malo. El punto malo de Dios es cómo hacemos todas estas cosas. Porque a veces, mire, a veces nos matamos trabajando, como se dice comúnmente, y no disfrutamos de las ganancias que tenemos. Y esto también dice el predicador que fue Salomón, es un mal que está entre los hombres. Salomón dice en Eclesiastés, he visto hombres que no tienen descendencia, que no tienen hijos y pasan su vida trabajando. ¿Y para quién trabaja? En el día de su muerte, ¿quién lo disfrutará? Dice él. Aleluya. Y que muchas veces nosotros no aprendemos, mis hermanos, no aprendemos. Nos pasamos toda la vida trabajando. Y a veces no nos damos un descansito, un descanso, unas vacaciones por lo menos de 2 días, un fin de semana, nos vamos por ahí.
Bueno, eso comenzó apenas. Vive el Señor. Pero no disfrutamos. Y Dios quiere que de lo que al sudor de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, disfrutemos eso. Que lo disfrutemos. Claro que el desperdicio de eso, el gastar de más, eso también es malo. Es malo gastar mucho y es malo ahorrar mucho, ser muy tacaño, muy codo. Tiene que haber un balance de todo esto, disfrutar ahora, porque miren, el pensamiento de la mayoría de las personas es ahorrar para la vejez. Pero ¿qué va a disfrutar uno en la vejez cuando muchos de los deseos se van? La mayoría de las personas grandes o ancianas, por así llamarlo, pueden caminar unas 2 horas y ya se cansa su cuerpo. Y dígame usted si eso es disfrutar. ¿Para qué quieren tanto dinero si no lo pueden disfrutar? Ya el placer se les va, el deseo se les va. Las personas normalmente de los 50, 60 comen y ya comienzan a dormirse en la mesa porque el sueño se les vence, porque el cuerpo se cansa. Vive el Señor. Y Dios quiere que disfrutemos de todas estas cosas. Que sí, trabajemos, que no pensemos específicamente en almacenar dinero, vive el Señor, sino que de todo, cada uno de las etapas de nuestra vida, cada una de esas etapas es preciosa y en esa etapa disfrutemos lo que Dios nos da. Fíjense bien, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Vive Dios. Sino que hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestros corazones. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hago yo tesoros en el cielo? ¿Cómo deposito mi dinero o qué tesoro está hablando? De la sabiduría. Fíjate bien, vamos a suponer que sabiduría. No hagan sabiduría en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan sabiduría en el cielo. No tiene sentido. Conocimiento, vamos a leerlo así. Oiga, es que tenemos que ver desde el punto de vista de lo que está hablando. Ese es el punto para poder entenderlo. No tengan conocimiento de la tierra, no concuerda. Y esto está hablando de ladrones. Normalmente un ladrón roba unas posesiones, las posesiones de uno mismo. Sí está hablando de algo económico en estos textos. Porque él termina diciendo, donde está tu tesoro estará tu corazón. Porque normalmente donde usted guarda ese dinerito, siempre está pensando que nadie le meta la mano. Cuando hay un incendio en una casa, la mayoría de las personas, mi dinero, ¿por qué lo dejo guardado parte en un lugar de la casa? Vive el Señor. Y fíjense lo irónico, muchos de nosotros hemos venido a este país. Hemos venido a este país para ahorrar y a regresarnos a nuestros países. ¿Verdad que sí? La mayoría de todos, casi todos. Pasa el tiempo y ¿qué pasa cuando estamos aquí? No ahorramos nada. No ahorramos nada. Pasan 20 años y no tenemos nada, ni una casita, ni un dinero guardado. Y seguimos trabajando día con día y pensamos agarrar 2 trabajos para que por lo menos haya más entrada. Y así como entra, así se va. Porque no somos buenos administradores. Y esto tiene que ver con dinero. No robar, tiene que ver con dinero, con posesiones de toda índole. Vive el Señor. Dígame.
Amén. Sí, porque mire, lo que se relaciona con la iglesia son negocios del cielo. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Ven el punto? En los negocios. Porque dentro de lo que es el negocio de Dios hay grande ganancia. Mire, Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le respondió, le dijo, no hay uno que no haya dejado padre, madre, casa, por mi causa, o sea, la causa del reino de los cielos, que no reciba más en esta vida y en la vida que viene dirá la vida eterna. Viva el Señor. Por eso, en estos caminos, la riqueza no van de la mano. No van de la mano. Sino que estemos contentos con lo que poseemos, que Dios suplirá día con día. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hemos pasado momentos difíciles, lo hemos pasado. Yo sé que la mayoría de nosotros aquí hemos tenido por lo menos en un mes, posiblemente no hemos tenido dinero para la renta, pero Dios nos ha suplido. ¿Cómo? No lo sabemos. Siempre Dios toca el corazón de una persona para que estos podamos pagar nuestras necesidades. Claro que tampoco vamos al otro extremo de vivir en ese estilo de vida, sino que día con día vamos pasando y Dios va proveyendo y probándonos en el transcurso de nuestras vidas. Mire, la teología de la prosperidad es una teología falsa. ¿Por qué? Porque en la teología de la prosperidad, el codicioso normalmente son los líderes. Pacta con Dios, pacta con $1,000, $2,000. Eso es codicia y eso es un engaño y eso es robo. Porque bíblicamente no hay un pacto de dinero. No existe en la Biblia un pacto de dinero. No lo hay. Todos los pactos específicamente es de la persona para con Dios. El pacto de Abraham con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham. Y Abraham ya era rico, tenía posesiones cuando Dios hizo el pacto. Y Abraham no le dio sus posesiones a Dios, sino fue Dios quien le dio posesiones a Abraham, que aquí es algo que es lo que es bíblico. Con Moisés, con Noé, el pacto con Noé no tiene que ver con dinero, no existe un pacto económico. Es más, ¿sabe usted que lo económico viene por la obediencia? Sencillo como eso. Y es lo que dijo, parte de lo que dijo el hermano Edwin. Porque si vemos, tenemos con qué y vemos necesidad, y si podemos suplirla, ¿por qué no hacerlo? El detalle es que muchas veces vemos la necesidad y el corazón no se nos conmueve para suplir esa necesidad. Porque donde está nuestro corazón estará el tesoro. ¿Ven el punto? Donde esté nuestro corazón, ahí estará ese tesoro. Por eso, mire, Jesús dice que no hay, que el que le dé un vaso de agua a uno de sus siervos recibirá recompensa. Solo por un vaso de agua, no porque está dando el vaso de agua, sino porque es siervo de Dios. Ese es el punto de Dios. Desprendernos. Mire, Dios siendo rico se despojó de su Hijo unigénito. Dice que no lo escatimó. ¿Sabe lo que es escatimar? Dar mínimo. Dar migajas. Eso es escatimar. Y bíblicamente dice que no escatimó ni a su propio Hijo. Siendo rico se hizo pobre.
Tanto que no tuvo dónde nacer, no hubo un lugar, una casa para que Jesús naciese. Él nació en un establo, en una cabaña. No nació en un pesebre. En el pesebre lo pusieron, que es diferente. Vive el Señor. Aleluya. Y esa es parte de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el que nosotros pensemos y meditemos siempre en el dinero, vive el Señor, trae cansancio. Trae cansancio y agotamiento. Claro que no nos vamos a ir al otro extremo. No podemos ser flojos, no podemos ser vagos. También esto es malo. Ser vago, ser flojo, es malo. Porque para eso Dios nos dejó el trabajo, para que a través del propio trabajo que uno desempeñe pueda comer, pueda vestirse, pueda suplir sus propias necesidades. Por eso, mire, dentro de la raza humana, dentro de nosotros, de los humanos, existen esas dos fuerzas. Los que quieren que ser mantenidos y los que quieren ser independientes. Sí existen. Eso lo vimos en Venezuela, con todo el respeto de los hermanos venezolanos. La mayoría de ellos, querían que el gobierno les supliera las necesidades. Si alguien tenía 2 casas, hay que quitarle una y regalársela a otro. Eso es robo. Si alguien tiene 5 carritos, hay que quitarle los 4 y que él se quede con uno. Eso es robo. Y las personas aceptaban eso. Y esto es malo. ¿Por qué? Porque hay un desbalance. Yo lo dije en el principio. Dios colocó a los ricos, a los clase media y a los pobres para que todos nos necesitemos. Para que el rico le compre a la clase media al pobre y el pobre a sí mismo supla para las dos. Aleluya. Nuestro Dios es sabio en lo que hace. Él conoce todo y lo puso así. A unos los dejó como a Caín le puso en su corazón ser agricultor. Él se dedicaba al campo, mientras que Abel se dedicaba a cuidar ovejas. Y Dios coloca esas cosas en cada uno de nosotros. Uno tiene unas cosas diferentes, unas características diferentes al otro. Pero dentro de eso tenemos que ser fieles y dar testimonio de que somos hijos de Dios y no robar. Ese es el punto de la clase, no robar específicamente. No robar. Vive el Señor. Vamos a segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 9, verso 6. Aleluya. Nueve, verso 6 al 11. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tu sementera y aumentará los frutos de tu justicia, para que sean enriquecidos en todo por toda la liberalidad, la cual produce por medio de ustedes acción de gracias a Dios. Y este es específicamente uno de los textos mal enseñados en las congregaciones.
El que siembra escasamente también segará escasamente. Y esta es parte de la enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando se piden la ofrenda, y normalmente en estas congregaciones de muchas personas, mucha gente, lo que se le enseña es que dé ofrendas grandes para que así mismo Dios bendiga a esas personas. Pero no es lo que el texto está diciendo. Fíjense bien lo que el texto está diciendo. Oiga, desde más arriba, a Pablo se le había encomendado el evangelio a los gentiles, ¿ok? Y se le dijeron en Jerusalén, cuando vayas a los gentiles, no te olvides de los pobres de Jerusalén. Y entonces, eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 2. Cuando Pablo iba a las sinagogas en aquel entonces y le decía a los hermanos, acuérdense de los pobres de Jerusalén. Y era aquí donde vemos este pasaje específicamente, para que ellos recolectaran una ofrenda y al regresar Pablo a Jerusalén llevase esa ofrenda a los pobres de Jerusalén. Ahora, el punto específico es que si el que tenía podía dar una ofrenda buena, era bien recibida. Este es el punto de que cada uno tiene que dar de acuerdo a lo que su corazón está dispuesto a dar. Y ese es el punto específico de lo que Pablo está diciendo. El que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Ahora, este texto lo han torcido para sacarle provecho a la iglesia. Imagínense, personas que en una sola noche pueden recoger $2,000, $5,000, $10,000, dependiendo de la cantidad de los que están congregados. ¿Para quién cree que es ese dinero? Para ellos. ¿Sabe usted que hay personas que han regalado sus terrenos, sus propiedades? Las personas lo hacen de corazón y se aprovechan de la ignorancia de las personas. Es más, ¿sabe usted que bíblicamente si no debemos de prometer si no tenemos dinero? Bíblicamente, si usted no tiene dinero y quiere ofrendar, bíblicamente no debe de ofrendar. O sea, no hacer una promesa que va a ofrendar cuando usted no tiene. Porque si usted no cumple, se le constituye como pecado. ¿Me oyó? Por eso Jesús dijo, sea nuestro sí, sí y no, no. No jures ni por Jerusalén, no jures ni por nada, porque no puedes hacer ni blanco tu propio cabello. Y Dios le prohibió a sus discípulos jurar, o sea, a comprometerse en algo. Si no tienes, no tienes. Eso es bíblico, mis hermanos. Ahora, la nueva teología específicamente hace que el pueblo se comprometa. ¿Para qué? Para que los que están haciendo, sacándole dinero al pueblo, vean a cada uno de ellos comprometido con una ofrenda que ellos están codiciando, que ellos están deseando. Y esto es robar. Y bíblicamente no debemos de hacer eso. Los que están acá le dicen al pueblo que no tienen fe para sacarle el dinero. ¿Y por qué ellos no tienen fe? Para que Dios les supla su necesidad. ¿Ven el punto? Ellos sí le dicen al pueblo, si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que despojarte de eso. No lo aguantes, porque Dios está mirando que tu corazón está en el dinero. Viva el Señor. Mientras los que están acá sacando el dinero al pueblo no pueden tener fe para que Dios les supla su necesidad. Y juegan con todas estas cosas del propio pueblo. Viva el Señor. Aleluya.
Vámonos a Tito. Tito 2:10. Ya con esto cerramos. Tito 2:10. Vamos a ver del 9 y 10. Oiga lo que dice Tito capítulo 2, verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, a que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y aquí les habla a quienes, a los siervos, que se sujeten a sus amos. Y saben que en la mayoría de las empresas, los siervos trabajan por hora. Y si los siervos se pasan en el baño 1 hora, eso es robar también. Cuando ya es hora de salir, a veces se quedan 20 minutos para que le paguen horas extra. No haciendo nada. Eso es robar también. Vive el Señor. Hasta el día de hoy Dios ha suplido, mis hermanos. Dios ha suplido. Vamos a seguir hacia adelante. Buscando, escudriñando la palabra del Señor, que Dios nos guíe, nos dirija, vive Dios, aleluya, y tratemos de evitar estas tentaciones económicas, porque el dinero se va como agua. Mire, la mayoría de las empresas que venden cerveza, sea cantina, bar y todo ello, el dinero no les luce, no les luce. Yo conozco, desde mi pueblo, yo conozco a personas que se dedicaban a vender a cervezas y todos estos tipos de vicios. Están igual todo el tiempo. Y tienen ganancias, mire, muchísimas. Más los fines de semana. Imaginémonos el robar. No luce el dinero. Se va como a saco roto. Así que si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que comportarnos bien. Así que esta es la clase de esta tarde. No debemos de robar, tenemos que hacer lo recto y lo correcto. ¿Okay? Si alguien sufrió un accidente, hay que pedir solamente lo que nos corresponde, no lo que merecemos. Porque eso también es otro lío. Y no les hablé del proceso de la demanda, porque el que es demandado sufre en ese proceso. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a estar